Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, como siempre, estimados amigos, amigas, a esta nueva entrega de Teledebate. Hoy iniciando una nueva semana laboral. Como habitualmente, Dios mediante, estaremos con ustedes por la próxima hora, compartiendo temas de interés general, tanto internacionales como locales, que esperamos sean de su interés. La reflexión de este día dice así: el amor es una fuente de energía capaz de las más grandes hazañas. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1809 fuerzas proespañolas, bajo el mando del general Juan Sánchez Ramírez, hicieron su entrada triunfal en la ciudad de Santo Domingo. En 1842 nació el notable científico alemán Carl von Linde. Sus investigaciones y descubrimientos le valieron 3 doctorados honoríficos. 1865, con la salida del país de sus últimas tropas, finaliza la era de la dominación española en Santo Domingo, dando inicio a la llamada Segunda República. En el año 2000, a la edad de 87 años, falleció en la ciudad de Santo Domingo el poeta nacional Pedro Mir, dejando un hermoso legado poético donde destacan los versos patrióticos de Hay un país en el mundo que produjo durante su exilio en Cuba. Bien, nada menos que 16 muertos y una gran cantidad de heridos. Es la última cosecha trágica de los accidentes de tránsito, debido a la colisión entre una patana cuyo conductor al parecer trató de hacer un rebase inapropiado en horas de la noche, según las investigaciones llevadas a cabo por la MET, y un camión en que viajaban varios pastores y fieles de la Iglesia Evangélica Fe Apostólica, los cuales regresaban de un culto en la carretera Sánchez-Nagua. Parece que hayan ocurrido varios accidentes, según el senador Prim Pujals, de la provincia de Samaná, que está pidiendo precisamente la intervención de las autoridades para de alguna forma pues evitar que esa situación siga ocurriendo. Lo cierto es que los accidentes de tránsito constituyen una sangría interminable a la que no acabamos de prestarle la debida atención ni ponerle remedio. Los accidentes de tránsito constituyen la principal causa de muertes violentas en el país. Cada año se llevan miles de vidas. Y somos el segundo país en el mundo donde es mayor la cantidad de muertes que se registra proporcionalmente por esa razón. Las causas son múltiples, pero como principales vale destacar la forma totalmente irresponsable e impune con que aquí se violan de continuo las normas más elementales del tránsito, prácticamente sin consecuencias. Promesas van, promesas vienen, de que se tomarán medidas, pero lo cierto es que no hemos avanzado un solo milímetro en la mejoría del tránsito. Esta es una de las áreas en que se impone hacer lo que nunca se había hecho. La respuesta dada por Waldo Suero a Roberto Rodríguez Marchena recuerda la frase de que la cabra siempre tira al monte. Es el caso del presidente del Colegio Médico. En vez de tratar de desmontar con datos, datos que no aparecen, son inexistentes, los resultados estadísticos del estudio ofrecido por el vocero de la presidencia, demostrando que en promedio los médicos, los hospitales, en su gran mayoría, apenas cumplen la tercera parte de las 6 horas por jornada a que están obligados. Suero se fue por la tangente, apelando entonces a expresiones insultantes. Evidentemente en el ADN del doctor Suero prima una genética de continua confrontación. Él no entiende nada más que eso, el lenguaje de la guerra. Pese a todo, recordando el viejo refrán de que con estos bueyes hay que arar, es preciso seguir insistiendo en el diálogo, en beneficio de los pacientes pobres, a los que no les queda otro recurso de salud que acudir a los hospitales públicos, donde hay médicos conscientes y dedicados, pero no son pocos los que viven de espaldas al juramento hipocrático.
hasta ahora, la dirigencia del gremio profesional ha dado demostraciones de estar interesada exclusivamente en el beneficio de sus miembros y no en hacer que los mismos muestren mayor preocupación por el bienestar de los pacientes. Vamos a estar claros y a ser honestos que eso es así, que la clase médica no se sienta ofendida por eso, porque hay muchísimos médicos prestigiosos, responsables, conscientes en el país, que se dedican por entero a cuidar la salud de sus enfermos, a cuidar la vida de sus enfermos. Pero hay otros, por favor, que mejor no hablar de eso. Bueno, la Mesa de Unidad Oposicionista de Venezuela está reclamando la participación de más expresidentes. Ahora mismo hay 3, acuérdense que UNASUR es una comisión integrada por el expresidente Leonel Fernández, el jefe de Estado de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el expresidente de México, Martín Torrijos. Entonces, la mesa esta de la unidad de oposición está reclamando, primero, que haya más expresidentes, que también haya una representación del Vaticano y de la OEA como mediadores a la grave situación interna que reina en Venezuela, agravada por la tosudez y las arbitrariedades de Nicolás Maduro y sus acólitos. Ellos están empeñados en seguir disfrutando de un poder que ha perdido todo apoyo popular y legitimidad. De la Comisión Mediadora de UNASUR, que como ya dije antes estaba integrada por Leonel Fernández, Martín Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero, objetan sobre todo a este último. Este cometió un grave error. Se le ocurrió decir que los opositores a Maduro debían esperar las próximas elecciones. Así como también pues son evidentes sus vínculos con Pablo Iglesias. ¿Y quién es Pablo Iglesias? Pablo Iglesias es en España el mandamás ahora del partido Podemos, de tendencia totalmente marxista, pero él fungió como consejero contratado por el extinto presidente Hugo Chávez. Y inclusive las autoridades españolas están investigando, le están pidiendo, reclamando a las autoridades de Venezuela datos de cuánto fue lo que cobró Iglesias por su asesoría. Se le responsabiliza precisamente por ser uno de los que ha originado el descalabro financiero, económico de Venezuela, el país bolivariano, uno de los países más ricos de América Latina, y que ahora mismo está en una situación de posiblemente de extrema pobreza. Digo, relativa en relación a la prosperidad que disfrutaban antes. Con toda razón, los opositores insisten en la realización del referendo revocatorio, porque eso es una figura que está en la Constitución de Venezuela. No hay ningún golpe de Estado, como dice Maduro, promovido de Washington y de Madrid. Está en la Constitución que promovió precisamente el propio Hugo Chávez. Habla del referendo revocatorio. Y plantea además la libertad de los presos políticos, porque eso es elemental. ¿Cómo te va a entrar en un diálogo de paz y entonces tiene a los opositores presos? Y presos en las condiciones que lo tiene. Unos juicios arbitrarios y prácticamente secuestrados. Ahora bien, esa no la mesa de unidad de oposición, porque no fueron ellos, fue el presidente de la asamblea, el opositor. Debe ser cuidadoso en sus planteamientos y no hacer juicios precipitados ni temerarios. Él dijo que rechazó la oportunidad de efectuar el diálogo en el país que generosamente había ofrecido el presidente Danilo Medina, alegando sin el menor fundamento una supuesta inclinación del presidente Danilo Medina a favor de Nicolás Maduro. Y esa especulación cae dentro de esa categoría de juicio temerario sin justificación. Lo que el mandatario dominicano ha planteado y ha abogado en todo momento, y es lo lógico, por una solución pacífica al conflicto, que le ahorra al hermano pueblo bolivariano un futuro de sangre y sufrimiento. Eso es lo que deseamos todos. Además, no se olvide que nuestro país ha servido de refugio y dado acogida a no pocos venezolanos que han emigrado de su patria por no estar de acuerdo con las políticas seguidas por Chávez y ahora por Maduro. Hoy la prensa matutina y las fílmicas de la televisión muestran la gran muchedumbre de venezolanos
agolpados frente a la frontera con Colombia, con la finalidad de cruzar hacia su territorio para poder proveerse allí de los alimentos y los medicamentos que no pueden conseguir en los vacíos estantes del comercio venezolano, debido al desplome de la economía, la grave crisis de abastecimiento de productos esenciales. Esa es la realidad, por más que Maduro se empeñe en negarla, que es algo así como tratar de tapar el sol con un dedo. Y por otro lado, señores, tenemos que el juez José Alejandro Vargas, quien es coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, y uno de los magistrados más laboriosos y que mejor sustancia su fallo, está ponderando favorablemente el uso del brazalete electrónico. Recuerden que este es el dispositivo que se le pone en el tobillo ahí a personas que son sometidas a la justicia y entonces se le otorga libertad condicional o provisional hasta tanto se pueda celebrar el juicio de fondo. Ahora, con ese dispositivo electrónico, las autoridades pueden mantener bajo vigilancia y dar permanente seguimiento a los imputados que son puestos en libertad provisional. Acuérdense lo que ocurrió con los pilotos franceses, le dieron libertad provisional y por ahí se fueron porque no había manera de darle seguimiento. Ya el procurador ha dicho, bueno, es imposible detener a un policía para vigilar a cada uno de las personas a las que se le concede libertad provisional o por razón de enfermedad se le envía a cumplir a su casa, ¿no? No hay suficientes agentes para eso, como es natural. Ahora, el único inconveniente del brazalete electrónico es su elevado costo, cuesta alrededor de 20,000 pesos. Y entonces las personas que son beneficiados con la libertad provisional tienen que aportarlo ellos de su bolsillo, ¿no? Y lógicamente eso limita su uso a quienes disponen de recursos suficientes para sufragarlo, ¿no? Así que esa es la situación. Pero de todas maneras no deja de ser un avance, un adelanto importante, sobre todo para aquellos procesados por delitos graves. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, antes de entrar en otros temas, aquí tenemos varias notas. Ayer domingo un grupo de 14 asociaciones de pensionados y jubilados dominicanos celebraron una conferencia nacional en el local de la Hermandad de Veteranos Pensionados de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, con el objetivo principal de crear un instrumento de unidad que agrupe organizaciones y asociaciones de pensionados, ¿no? Estuvieron presentes más de 100 delegados, representantes de asociaciones de pensionados y jubilados en diversas universidades, la Corporación de Electricidad, el Fondo Hotelero, Portuarios, sector de la salud y otros sectores que estuvieron presentes en la conferencia. Esta es una información que nos envía José Gómez Cerda, el veterano sindicalista. Bien, por otro lado tenemos aquí que el editorial del semanario Camino de la Iglesia Católica, que se edita en Santiago, de este número, pues está dedicado a Monseñor Francisco Osoria por su reciente designación como nuevo arzobispo de Santo Domingo. Y refiriéndose a él, lo califica de hombre humilde y cercano que desea caminar con el pueblo de Dios y empaparse con el olor de las ovejas. La tarea que tiene por delante es inmensa, pero sabemos que no estará solo en la misión que el Señor ha puesto en sus manos. Cuenta con la oración y la solidaridad de la comunidad creyente que espera en él un testigo fiel del Evangelio. Y por otro lado, bueno, pues también de Cuba, el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santa Cruz, pues nos envía el reporte mensual del estado de la represión contra los disidentes y opositores. Pues el número es una noticia relativamente buena,
el número de detenciones bajó en el mes de junio de 724 que fueron detenidos en mayo. En junio su número se redujo a 498. Es una buena señal, pero lo ideal es que no fuera ninguno, que la gente en Cuba pueda manifestarse libremente, pues su criterio sobre la situación, que pueda también militar sin ningún tipo de inconveniencia, ni persecución, ni presión en cualquier ideología política o cualquier credo religioso, igual que aquí o en cualquier país democrático. Bien, recientemente, y aquí lo habíamos comentado ya, se produjo un fallo muy cuestionado en los tribunales, uno de tantos, pero este llama mucho la atención, porque fíjese, este es un individuo que fue sometido y juzgado por haber violado no a uno, sino a varios adolescentes, o sea que fue un delito reiterado, y lo hizo amparado en un falso rito religioso. Dice que tenía una secta religiosa, apenas fue condenado a 10 años de prisión, y la esposa, que participaba como cómplice de estas acciones repugnantes, entonces la condenaron así. Y nosotros planteamos y volvemos a insistir que este fallo debiera ser objeto de revisión por parte del Consejo del Poder Judicial. Pues miren, en esta forma la justicia se convierte en una caricatura, pierde todo respeto, pierde toda credibilidad, pierde toda confianza. Ustedes comprenderán que un par de elementos así, con el delito comprobado, reiterado, de haber violado varios adolescentes, con el agravante además que usaron la excusa de un rito religioso, tienen que pasar una muy larga estancia en la prisión, ser condenado a la pena máxima. Aunque el fiscal ya anunció que la va a apelar, lógicamente, y siendo de esperar que al revisarla se corrija este adefesio, este absurdo, de todos modos entendemos que el fallo debe ser evaluado a nivel disciplinario en el marco del propio Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene que cuidar en este caso su prestigio. Y el prestigio y la confiabilidad del Poder Judicial están muy vinculados en este sentido, pues a los fallos que dictan los jueces. A lo mejor, digo, no, con esto no estamos diciendo que la jueza incurrió en ningún acto doloso de corrupción, de tráfico de influencia, pero lógicamente es un fallo que no puede dejar satisfecho a nadie que tenga el más elemental sentido de la justicia y mucho menos los familiares de los adolescentes que fueron víctimas de este acto tan grosero de abuso sexual. Tenemos por otro lado, señores, que se sabe que en estos días se aprobó la llamada ley de extinción. Entonces, el vicepresidente ejecutivo de FINJO, Sergio Tulio Castaño, que siempre está alerta con todo lo que se relaciona con la justicia, califica de necesario y oportuna ese recién aprobado proyecto de ley se llama extinción de dominio. Eso le permite al Estado dominicano, es decir, incautar, apropiarse, transferir la propiedad de bienes obtenidos de manera ilícita, producto del lavado de activos, del narcotráfico, del crimen organizado, de la corrupción, de actos ilegales. Esto fue aprobado por el Senado y ahora solo espera que sea sancionado también por la Cámara de Diputados. O sea, todavía no es ley, es un proyecto aprobando lectura por el Senado y ahora pasó a la Cámara de Diputados. Una vez que en la Cámara de Diputados se conozca, si se aprueba también, se envía al Poder Ejecutivo y este será el encargado de, dentro del plazo establecido, pues promulgar la ley o objetarla, en cuyo caso vuelve de nuevo a la Cámara. Ahora, una vez promulgada esta ley, se va a convertir sin duda en un poderoso instrumento legal para combatir todos estos bienes obtenidos a través de actos ilícitos, de actos criminales.
y cualquier forma de enriquecimiento ilegal. Esto, sobre todo esto, mire, ha llamado mucho la atención el hecho, por ejemplo, de narcotraficantes que han sido extraditados a los Estados Unidos. Entonces allí los fiscales le hacen sus arreglos para juicio rápido, ellos se admiten determinada cantidad de delitos, dan información que permite a su vez apresar a otros cómplices, a otros implicados, y como consecuencia, bueno, pues se hacen la vista gorda con los bienes. Eso ocurrió, por ejemplo, con Toño Leña en Puerto Rico, que salió muerto de risa del tribunal, y ocurrió aquí también, bueno, ha ocurrido en varios casos. Ahora bien, entonces con esta ley, aunque le hagan el arreglo por allá, los bienes que tengan aquí van a ser incautados, pueden ser incautados por el Estado. Pero ojo, Castaño advierte que se debe ser cuidadoso en su aplicación, y nosotros estamos de acuerdo, para que no se haga uso arbitrario de esa ley, porque hay que tener que cuidado también con ese sentido. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, han sido muy categóricos los pronunciamientos del destacado economista, ex embajador en Washington y actualmente embajador en Qatar, Hugo Giuliani, al referirse al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, conocido como el DR-CAFTA. Él era embajador en Washington cuando tuvo que diligenciar el acuerdo. Un acuerdo, sin embargo, en que él no participó, o sea, en cuyas negociaciones no tuvo nada que ver. Él tuvo que diligenciar el mismo repetido porque esa era su obligación, pero no negoció. Y sostiene que hubiese preferido que se negociase uno nuevo. Sobre los resultados de RCAFTA, tal como hemos señalado aquí en muchísimas ocasiones, afirma que han sido negativos, que tenemos un déficit en el comercio con los Estados Unidos, un comercio donde actualmente era equilibrado y inclusive en ocasiones hasta arrojaba un superávit favorable a nuestro. Pero además de eso, Giuliani, y esto lo hemos señalado también en muchas ocasiones, y tuvimos aquí en un par de oportunidades a Enriquillo Rivas y el ingeniero Manuel González, que son especialistas en estos temas, y es que básicamente dentro de poco tiempo los productos agrícolas dominicanos van a quedar en una situación muy difícil. Esto así, ¿por qué? Bueno, porque cuando termine el proceso de desmonte arancelario gradual para los productos similares importados, nosotros no tenemos manera de competir con esos productos, sobre todo en los Estados Unidos, donde los agricultores disfrutan de toda una serie de ventajas, de beneficios, de subsidios, de apoyo, que no disfrutan, en cambio, los agricultores nuestros. En los Estados Unidos la agricultura está totalmente protegida. Aquí, lamentablemente, no. Aquí es a riesgo y verdad de lo que puede ocurrir. A veces, bueno, cuando viene unas veces por exceso de lluvia, otras veces una extrema sequía, pueden afectar entonces los cultivos y descapitalizar inclusive a los productores. Por otro lado, Giuliani aboga porque el país se institucionalice y que haya una mayor visión de enfoque en las prioridades del país en el plano exterior, hacia el exterior. Así que Giuliani es un hombre muy equilibrado, es un economista además de mucha experiencia y hay que tomar muy en consideración las opiniones de él. Por otro lado tenemos, señores, este es un caso realmente ejemplar a nuestro juicio. Es un referente de superación personal que a mi juicio, a mí mi persona me conmovió. Es el caso de Jacqueline Batista. Jacqueline Batista fue electa diputada del PRM por San Cristóbal. Pero Jacqueline Batista, cuando era niña,
fue violada numerosas veces por un familiar. Entonces, a los 16 años, contrajo matrimonio con un canalla que la golpeaba con frecuencia. Cuando ella no pudo soportar más los maltratos, se lanzó a la calle y, a falta de medios de vida, ejerció la prostitución durante varios años. Entonces, un día un cliente le dio una paliza soberana y, por otro lado, un accidente vehicular la mantuvo hospitalizada como 8 meses. Y durante ese tiempo que hizo ella, bueno, se puso a estudiar enfermería. Mientras seguía ejerciendo la prostitución, se hizo enfermera. Cuando terminó, ya entonces dejó el trabajo sexual. Pero aparte de eso, en el orden espiritual, descubrió la religión, obtuvo una licenciatura en teología en la Universidad Cristiana. Hoy Jacqueline tiene 46 años de edad. Esta mujer tiene 3 hijos propios, pero ha adoptado 12 de madres que también ejercen la prostitución y que iban a abortarlo. Entonces ellos recogerlo, ¿no? Y lo cuida, los mantiene, los cría. Entonces, con toda esta dura experiencia de vida, hay miles de infortunadas mujeres que casi siempre están impelidas por la extrema necesidad y por ese motivo se dedican al trabajo sexual. Pues en ella van a tener una defensa y una voz en la cámara, pero sobre todo, y esto es lo más importante, un ejemplo de superación y una esperanza de nueva vida, ¿no? Por otro lado, señores, el presidente de la DARS es la Asociación Dominicana de Aseguradoras de Riesgo de Salud, José Manuel Vargas, está reclamando que se cumpla un fallo dictado hace más de 6 meses para que se excluya de la seguridad social a aquellas personas que han sido inscritas de manera fraudulenta. Vargas alega que hasta el presente ese fallo solo se ha cumplido de manera parcial. Pero por otro lado, el presidente de la Confederación Patronal, señores, menciona una cifra impresionante. Ahora queda menos que 250.000 inscritos de manera fraudulenta en la seguridad social. Y lógicamente, ante una cantidad de esa dimensión, la pregunta obligada es si existe una red dedicada a promover el fraude, ¿no? Por otro lado, hay un interesante reportaje que publica hoy Diario Libre, bajo la firma de Rosalía Romano, y da cuenta que la amnistía que se decretó, en el año 2009 se decretó una amnistía para que toda una serie de empleadores estaban en falta, si no estaban cotizando a la seguridad social, pudieran regularizar su situación. El propósito de ello fue precisamente incorporar, legalizar a esos empleadores, pero los resultados no han sido los esperados. Había un estimado de que en el primer año iban a ingresar en la seguridad social unos 300.000 nuevos trabajadores, pero de acuerdo a lo que expresa el reportaje en la práctica, y fue un trabajo de investigación periodística que hizo la periodista, la cifra de lo que se logró incorporar apenas es de 40.237. O sea, tan solo un 13% de la cantidad esperada. Entonces, la amnistía que se ofreció a los empleadores infractores fue en extremo amplia y generosa, ¿eh? Se les condonaron todos los aportes pendientes por seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, salud y riesgo laboral del régimen contributivo. Entonces, la pregunta obligada ahora es que no se le ocurra la otra amnistía, sino cómo piensan proceder las autoridades de la seguridad social para corregir esta situación. Sobre todo tomando en cuenta que hay empleadores que le han retenido a los trabajadores el aporte para el sistema, cuando en realidad se quedan totalmente desprotegidos porque no lo reportan. Los pobres trabajadores se enteran que no han estado cotizando la seguridad social cuando tienen una necesidad de salud, van con ellos, usted no está inscrito. Entonces, esa es una doble estafa. Es una estafa al sistema y es una estafa también al trabajador, a quien le retienen indebidamente parte de su salario para supuestamente aportar a la seguridad social y no se hace.
Hacemos la pausa y cuando regresemos volvemos con otro segmento y nuevos temas. Bueno, si de algo puede alardear el sector industrial dominicano, es de la pujanza de la industria cementera. Nuestro país cuenta con varias fábricas que elaboran un producto de excelente calidad internacional y esto le ha permitido mantener un sostenido comercio de exportación. Este asciende a entre 90 y 100 millones de dólares anuales, que más de un 70% van hacia el mercado haitiano. Ahora, de acuerdo a lo manifestado por el presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento, nuestro país posee el más alto per cápita de consumo en la región. El año pasado este ascendió a 400 kilogramos por habitante. La producción de las 7 cementeras nacionales fue de casi 4 millones de toneladas. En proceso de continua ampliación, hoy la industria cementera nacional dispone de una capacidad de producción que le permitiría suplir todas las necesidades del país por los próximos 5 años sin necesidad de nuevas inversiones. Hay una propuesta muy interesante que está pendiente y es que el gobierno utilice concreto en la construcción del sistema vial. Si bien el costo inicial es superior, este se ve ampliamente compensado por el mucho mayor tiempo de vida útil, el ahorro de reparaciones y una mayor seguridad vehicular. Así que los beneficios son mucho mayores en este caso y retribuyen ampliamente la inversión que se vaya a hacer. Por otro lado, el reelecto senador por Santiago, Julio César Valentín, quien preside la Comisión de Interior y Policía del Cuerpo Legislativo, informa de la creación de una unidad de análisis, evaluación y seguimiento de la policía para determinar dónde están y a quién sirven de escolta miles de agentes de la institución que debieran estar prestando servicios de seguridad en las calles. Recientemente el jefe de la Policía Nacional admitió que se ignoraba la ubicación de miles de uniformados. Hay muchos que prestan servicio, inclusive en el sector privado, mientras cobran por la institución. Este es un problema no es de ahora, viene de mucho antes. Se ha dado el caso de coroneles que alquilan los servicios de los agentes y cobran sus cheques en la institución. Esto es una completa desvergüenza. Y cabe esperar que con la aplicación de la ley de reforma policial, esta práctica corrupta desaparezca. Aquí precisamente tuvimos el otro fin de semana a Elpidio Báez, el diputado Elpidio Báez, quien fue uno de los principales propulsores de la ley de reforma policial. Hizo una serie de revelaciones muy interesantes. En primer lugar, la ley de reforma policial establece un máximo de 4 escoltas. No puede haber más de 4 escoltas, por ejemplo, general retirado. Él dijo una cosa que me asombró, dice que hay generales retirados que tienen 100 y 150 agentes a su servicio. O sea, son verdaderas, no sé, pequeños ejércitos. Una cosa increíble, insólita, cuando hacen falta tantos agentes de patrulla en la calle para garantizar la seguridad ciudadana. Ese relajo tiene que acabarse de una vez y por todas. Y miren, hablando de la seguridad ciudadana, este es un hecho que uno no sabe, lo estremece, horroriza. Hay un par de canallas, unos atracadores, que en San Francisco de Macorís trataron de asaltar frente al cementerio a una pareja con su menor hijo que iba en su vehículo. Bueno, pues tranquilamente le propinaron un balazo en la cabeza al menor, un niñito de apenas 4 años, y este falleció. Una vez se dice, bueno, no es respetuoso la vida humana, pero uno pone a pensar, dice, bueno, ¿qué castigo merecen este par de asesinos sin conciencia? Hacemos la pausa y volvemos con el tiro rápido. Rápido de Mario Rivadavia.
La primera voz de alerta la dio el Procurador General de la República, cuando denunció que en distintos ayuntamientos del país, las autoridades salientes que dejarán sus cargos el próximo 16 de agosto han estado aprovechando el periodo de transición para incurrir en toda una serie de ilegalidades: otorgamiento de licencias, gastos sin respaldo, concesiones otorgadas en forma irregular, venta de propiedades municipales, inclusive de áreas verdes, y otras prácticas de enriquecimiento. Poco más tarde, el abogado y regidor del Distrito Nacional, Waldy Tavera, levantó también testimonio acusatorio, mencionando casos específicos de ayuntamientos donde se estaban llevando a cabo todo este tipo de acciones dolosas. En distintas ocasiones, la Cámara de Cuentas, al auditar los ayuntamientos del país, ha detectado numerosas irregularidades. Algunas de ellas son consecuencia simplemente de inadecuados manejos contables. Se pueden corregir. Otras, en cambio, ofrecen suficiente evidencia para instrumentar expedientes judiciales por actos de corrupción. Al menos 2 casos notorios en que las comisiones de transición, nombradas por los alcaldes electos, que tomarán posesión próximamente, han tenido que suspender el proceso ante la resistencia de las autoridades a las que habrán de sustituir para ofrecer los datos que permitan establecer la situación financiera y administrativa que habrán de heredar. Tal es la situación de los ayuntamientos de Santiago de los Caballeros, por citar 2 casos, cuya alcaldía asumirá el hoy presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, y el mucho más complejo de San Cristóbal, regido por el controversial ex-bilíger Raúl Mondesí, sobre quien pesan serios cargos de corrupción. El futuro mayor de la ciudad, Nelson Guillén, ha denunciado que recibirá el municipio en condiciones deplorables, en tanto, debido al monto de las deudas acumuladas por la actual gestión, no será posible liquidarlas en los próximos 4 años. Pero lo que realmente ha rebosado la copa y ha sido interpretado como un desvergonzado propósito de convertir los fondos del Ayuntamiento del Distrito Nacional en botín personal, ha sido el intento de un grupo de regidores salientes de otorgarse pensiones de entre 70 y 80 mil pesos mensuales. Algo que también denunció el propio Taveras y que está esperando por el rechazo, se quedó esperando por el rechazo de los propios partidos a los cuales pertenecen estos oportunistas. Los partidos no dijeron ni media palabra. De más significar que era una maniobra ilegal, violatoria de la Constitución, y que, según advirtió en su momento el procurador Domínguez Brito, sería pasible de sometimiento judicial y condena. Esto dicho en el lenguaje más amable. Para el grueso de los municipios de la ciudad primada de América, donde hay tantos problemas por resolver, una deuda que se hace ascender a unos 1.000 millones de pesos que recibirá en herencia el nuevo alcalde David Collado, y miles de empleados que ganan sueldos por debajo del mínimo y ni siquiera disponen de la esperanza de una futura pensión, constituye una expresión del más puro ganterismo político. Afortunadamente, la comisión de regidores que estudió el caso tuvo el buen juicio, y por ello hay que felicitarla, de rechazar este absurdo. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes, que tengan un excelente fin de la noche y pues no se manden frente a sus televisores, que por ahí viene Contacto y el resto de nuestra programación.